Y si te preguntas cómo ser miembro de la iglesia y ya eres bautizado, acércate a uno de los pastores que con mucho gusto te darán información. ¿Qué tal si antes de tomar un momento para orar, te pones de pie? Ponte de pie, por favor. Y quiero pedirte que tomes un momento para saludar tres personas que no has saludado y que tal vez no conoces. Los que ya conoces ya los saludaste, así que muévete como puedas, aún le dices, ¿cómo te llamas? Está bien, está como Coco. ¿Listo? Ahora al final del servicio le doy el saludito a algunos que en estos momentos no puedo saludar. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por convocarnos a tu iglesia, venir y reunirnos como tu pueblo, pueblo que has comprado a precio de sangre, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, y yo quiero pedirte que nos recuerdes eso, porque en últimas, este lugar es tierra santa porque tú estás. Si supiéramos lo que implica, Señor, estar ante un Dios santo, vivo, precioso como tú, tendríamos temor de morir. Pero quienes hemos entregado nuestra vida a ti y nos acogemos a ti, Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios, tenemos paz y confianza de que tú nos cuidas y nos proteges, y nos sostienes y nos libras aún del castigo que el Padre iba a imponer sobre nosotros, pero que lo hizo sobre ti, Jesús. Hoy queremos reverenciarte, Señor. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, tú que nos llevas a la verdad de Cristo, que hoy pongas reverencia en nuestro corazón, así como obediencia a ti, Jesús, a tu palabra, por quién eres tú. Que nos enseñes a atesorarte, Señor, a apreciar al Dios que se hizo hombre, que nos dio eternidad al morir y resucitar. En ese nombre, que es sobre todo nombre, oramos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Estos días estaba reflexionando lo que es nuestra vida, la vida como seres humanos. Y recordé una escena años atrás, cuando mis hijas estaban pequeñas, les compramos un hámster. Usted sabe que los papás les compramos mascoticas para que aprendan responsabilidad. Les compramos un hámster. Y estos hámster que están enjaulados y que tienen esta dinámica de vida. Uno los ve que se mueven por todo ladito, toman agua, comen, se meten en una rueda que da vueltecitas y dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas, hacen cualquier cosa, se duermen, se levantan, toman agua, comen, le dan vueltica a la ruedita, se duermen, toman agua, comen, le dan vueltica a la ruedita. Y me quedé pensando, ¿y qué diferencia hay entre ese hámster y yo? Yo me levanto todos los días, tomo, como, le doy vuelticas a eso que llamo trabajo, algunos le dan más vuelticas de las que deberían, y duermo y así, y así. ¿Qué es lo que hace diferente mi vida si realmente vivo como si fuera un hámster en esta jaula que llamamos mundo? ¿Qué lo cambia? ¿Qué lo hace distinto? Porque por más que tú pienses que el dinero
o esas emociones que produce el sexo y otras cosas más de esta vida te van a cambiar. Realmente no cambian. Cuando tú has experimentado todas esas cosas, te das cuenta que se vuelve una monotonía la vida. Quizás nosotros necesitamos una visión de que hay algo más allá que le da sentido a nuestros días. Algo así como lo que vemos en esas películas. No sé si estarás familiarizado con esta película Matrix. A algunos les gusta, a otros no. No vamos a discutir el tema. Pero viene en estos días la cuarta entrega de Matrix. Y empezamos a ver eso que se llaman los avances o los jóvenes le llaman spoilear, adelantos de la película. Y tú logras ver esos adelantos y ves esa película y te imaginas cómo será ese momento en que cuentan esa escena tan importante y ahí para. Y te dicen, próximamente en tu cine más cercano. Y quedas tú como, yo quería saber qué pasaba allí. Lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ninguna predicación, ni ningún libro le hace la justicia al brillo y la majestad que tiene. Y la reverencia que implica leer un texto como el que vamos a leer el día de hoy. Y ya vas a saber por qué. Porque si este texto es lo que realmente cuenta Lucas, que vivió Jesús, nuestros días ya no serán como los de un hámster. Tendrán significado a pesar de las tristezas, a pesar de las crisis. Ya cambia, porque tendremos una visión de lo que es la esperanza en Cristo Jesús. Te invito a leer conmigo el Evangelio de Lucas nuevamente. Estamos caminando juntos con Jesús. En el capítulo 9 nos encontramos versos 27, vamos a leer desde el verso 27 hasta el verso 36. Es importante el verso 27 porque nos conecta con lo que estábamos estudiando la semana pasada. Capítulo 9 de Lucas, versos 27 al 36. Y dice así la palabra del Señor. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. ¿Recuerdan? Esa es la escena en la que Jesús les dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y al final menciona esto, que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Verso 28, unos 8 días después. Curioso, hace 8 días estaba predicando el texto anterior. 8 días después vamos a leer este verso. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso. Que te des cuenta que uno a veces hace propuestas sin saber lo que está diciendo. Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto
y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Esta es la palabra del Señor para nosotros, para ti, para mí. Y mi oración es que esta palabra, como palabra de Dios, transforme nuestras vidas. Cambie nuestro ser. Deje de ser mera teología o lectura y se vuelva carne en nosotros. Este texto forma parte de los relatos que recogió Lucas para hablarnos de quién es Jesús. Si tú has escuchado lo que hemos estado predicando las últimas veces, esa es la gran pregunta que levanta Lucas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Cuando hace un milagro, y ya lo has escuchado en este púlpito, los discípulos se preguntan, ¿quién es este? Más adelante escuchamos cómo es que Jesús mismo les dice a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Quién dicen que soy yo? Esa es la gran pregunta que está en este momento en la mesa. ¿Quién es Jesús para ti? Y lo interesante de este texto que vamos a explicar un poco más es que no hay ni una palabra que Jesús les diga a sus discípulos, pero muestra con toda claridad quién es Él. Como para nosotros, discípulos del siglo XXI, tan a veces preocupados por otras cosas, tan distraídos, tan entretenidos, como ellos, dormidos, Jesús muestra quién es. Ahora, es muy importante entender este pasaje en el contexto que se encuentra. No solamente lo que les vengo diciendo, sino en el verso 28 dice que unos 8 días después, de Jesús mismo haberles dicho que algunos de los que estaban presentes no sufrirían la muerte, sino sin antes haber visto el reino de Dios. Y es precisamente a los 8 días que Jesús sube al monte con Pedro, con Juan y con Jacobo y empieza a orar. Ese contexto es muy importante. Jesús empieza a orar. Cuando leas el Evangelio de Lucas, léelo pensando en las muchas veces que Jesús se retiraba a orar, Es en ese contexto que ocurre lo que acabamos de leer. Jesús está orando. ¿Con quién está orando? Según nuestro pasaje está con el Padre. Pero entendemos por la Escritura que Jesús, parte de la Trinidad, está hablando con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahí en esa maravillosa comunidad que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, está orando. Y me he quedado pensando cómo sería la oración de Jesús y qué estaría orando. Me imagino hablando con el Padre: Señor, susténtalos y fortalécelos cuando tengan que negarse a sí mismos. Señor, muchos de los que me van a seguir van a tener que tomar una cruz muy difícil. Efectivamente se cuenta que Pedro tomó esa cruz y murió crucificado boca hacia abajo, cabeza abajo, según la tradición. Señor, cuando tengan deseos de no seguirme ni obedecerme, fortalécelos. Dales el poder del Espíritu para que puedan obedecerme. Me imagino esa oración, pero la oración tal vez tendría que tener esto más en el centro. Señor, que ellos sepan quién soy yo. Porque si no saben quién soy, sus vidas no van a cambiar. Lo primero que quiero mencionar en este pasaje tan importante en la fe cristiana y tan importante en la vida de Jesús es que apunta al Cristo que sería glorificado, exaltado. Mira esos versos cuando dice que mientras estaba orando, su rostro se transformó. La palabra que utiliza aquí Lucas es muy importante. Él utiliza esa expresión para transformación. Metamorfosis es la expresión que usa. Se
transformó, cambió su rostro. Y es muy interesante que camino a la cruz, esta estación en el monte, orando con la Trinidad, Jesús mude su rostro y muestre, como dice el texto, su ropa se torna blanca y radiante y muestre quién es Él. ¿Conoces a Filipenses? Pablo narra este poema hermoso que dice que nosotros tengamos el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Miran, Dios Hijo se quitó su vestidura magnificente, brillante y resplandeciente y se hizo hombre. Se desvistió de Dios para vestirse de humanidad. Y en ese camino hacia la cruz, esta estación muestra su majestad, su verdadera identidad. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Piensa por un momento en los dos personajes, ya hablaremos más de ellos, que aparecen ahí, Moisés y Elías. Personajes emblemáticos en el Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, la Torá, toda esa revelación de Dios en el monte donde se mostraba el Señor y le dijo al pueblo: no se acerquen porque van a morir, y solo entraba Moisés y el Señor les da esas tablas. Moisés quiebra las tablas y es en Éxodo capítulo 33 y 34 cuando Moisés habla con Dios y le dice: Señor, ven conmigo, pero ven también con el pueblo. Y le dice al Señor: Señor, yo quiero ver tu rostro. ¿Y saben qué le respondió el Señor? No puedes ver mi rostro, porque si tú ves mi rostro, ¿qué va a pasar? Morirás. Pero el Señor le dice: ponte en la hendidura. Estaba en un monte, todo esto ocurre en los montes en Israel. Ponte en la hendidura. Cuando estés en la hendidura, yo pondré mi mano, yo pasaré por encima tuyo, y cuando haya pasado, quitaré mi mano y tú verás mis espaldas. Léelo, Éxodo 33 y 34. Cuenta que Moisés vio las espaldas del Señor. El Señor nuevamente le da las tablas de la ley, y cuando desciende, la gente del pueblo ve en Moisés un rostro resplandeciente. Pero ¿saben qué? No era propio. Era un reflejo de haber estado con Dios. O pensemos en Elías, Primera de Reyes, capítulo 19. Elías ha acabado con los profetas de Baal. Y está allí cansado, el Señor lo sostiene. Y sube y empieza a decirle al Señor, quejoso en ese momento, Elías, como cuando uno está cansado y empieza a quejarse: Señor, solo quedo yo, no hay nadie más, y Jezabel está hablando en contra mía, me quiere matar. Y el Señor se le muestra en el monte. Pero el Señor no estaba en ese viento recio. El Señor tampoco estaba en el fuego, ni en la tormenta. Estaba en un delicado silbo apacible. Y le da una perspectiva a Elías que nadie más se le habría podido dar. Y desciende del monte transformado. Esos son los dos hombres que aparecen ahí. Pero Jesús no es ni el reflejo. Jesús es Dios resplandeciendo en esta escena. Jesús es la fuente de luz. Jesús es la fuente de luz en este pasaje. Sale de Él, brilla. Y es muy importante que tú lo entiendas, porque Jesús no puede ser menos que los ángeles. Eso dice Hebreos. Es mayor que los ángeles y es mayor que Moisés y que Elías, como miraremos
más adelante. Estaba leyendo uno de los libros y escuchando las historias de este R.C. Sproul. Yo no sé si ustedes lo han alguna vez leído o visto los videos en YouTube. Puedes buscar ahí La Santidad de Dios de R.C. Sproul. Y él cuenta en una de sus introducciones una historia que él vivió. Llevaba un poco tiempo de cristiano, muy deseoso de conocer la palabra de Dios, profundizando en la palabra de Dios, y se metió en un campus universitario cristiano en Estados Unidos. Resulta que un día fue impactado en una clase por un profesor que le estaba hablando de los padres de la iglesia, y en la noche él estaba sin poder dormir. Y iban a ser las 12 de la noche, se vistió rápidamente, salió de su cuarto, dirigiéndose hacia la capilla que había en la universidad. Al llegar a la capilla, ya estaba marcando el reloj las 12 de la noche, entra a la capilla y la puerta se cierra de sopetón y no hay absolutamente nadie en esa capilla. Si quieres hacer el ejercicio esta noche a las 12 de la noche acá, considéralo. El silencio, la soledad, la oscuridad que tenía ese lugar, y él camina hacia el púlpito con unas escalas que habían, y antes de llegar al púlpito se arrodilla y siente una presencia tan maravillosa pero tan aterradora en su propia vida. Y él cuenta cómo a partir de ahí él siente que la presencia del Señor se transformaría, que la teología cambiaba, el sentido de ser mero ejercicio mental a conocer a una persona que se había hecho evidente en su vida. Ahora no le estoy diciendo que tiene que vivir esa experiencia de R.C. Sproul, ni mis experiencias ni las de otros. Pero sí comienza porque tú reconozcas que Jesús es Dios y Él es el resplandor. Cantamos el resplandor de la gloria de Dios, lo cantaste hoy, ¿cierto? ¿Qué significa eso? El resplandor de su gloria. Él cambia, muda su rostro para mostrarles que Él es Dios. Y su brillo no es solamente hermosura externa, su brillo es interno, como lo ha ido mostrando. Su esplendor también es moral, su esplendor es espiritual. Eso es tan importante para nosotros en nuestra vida cristiana. Porque si tú no tienes una visión clara de quién es Jesús, vas a vivir pensando que Él es un gran Papá Noel al que hay que pedirle. O vas a pensar que es el genio de la lámpara que solo lo frotas en los momentos de crisis para pedir 3 deseos. Pero si es Dios, vas a caer postrado, reconociendo que no mereces nada de Él, reconociendo que Él es el soberano que puede aún acabar con tu vida, pero ha decidido en ese momento, Dios transfigurado, continuar con el plan de salvación e ir a la cruz, y Dios morir en la cruz por ti y morir por mí. En segundo lugar, este pasaje no solo nos muestra a Cristo glorificado, aquel que es Dios, y en esa visión, como si tuviéramos un anticipo de esa gran escena del reino, se ve Él glorificado, exaltado, el Señor soberano. Pero también muestra que Él compartirá su gloria con los que confían en Él. Esa escena, y leámoslo nuevamente, dice el verso 30, y aparecieron 2 personajes, Moisés por un lado y Elías, pero no aparecieron como figuras nomás. Mira lo que dice el texto, que conversaban con Jesús, que tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que Él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. La palabra que utiliza aquí
Lucas para la partida o la salida de Jesús no es una palabra así cualquiera, es éxodo. Escogida por ellos para mencionar que lo que estaban hablando ahí era nuestra salida de la esclavitud, del reino de las tinieblas, al reino del amado Hijo de Cristo Jesús. Que la salida era ocasionada por el Hijo de Dios y su obra en la cruz. Pero muestra algo especial que a mí de verdad me puso a llorar todo este tiempo, porque muestra una esperanza tan bonita, hermanos. Cuando habla que se comparte la gloria, ahí menciona que Moisés y Elías tenían un aspecto glorioso también. Varias cosas que no entendemos de este texto, pero es tan misterioso. Pero hay cosas que nos muestra el pasaje. Como por ejemplo que Moisés y Elías no solamente representan aquí la ley y los profetas, sino que ya están en un cuerpo, como dice Pablo a los tesalonicenses, en un cuerpo glorificado. Y que hay un conocimiento tan especial en ese reino. Aquí les hago el spoiler de lo que es el reino de Dios. Les hago un avance de lo que es el reino de Dios, un conocimiento pleno de las cosas. Imagínate que aparecen Moisés y Elías y Jesús no tiene que decir, Moisés, quiero presentarte a Elías. Él escribió el Pentateuco, Moisés. Elías, mira, te presento a Moisés. Moisés, Elías, mucho gusto, dense la manito. Grandes hombres. Estaban conversando. Especiales. Para ti que tal vez te haces la pregunta si nos reconoceremos en el cielo. Sí. Y me ha traído lágrimas de gozo porque pensaba cómo será. Claro, estar con el Señor, qué alegría. Pero pensar que podemos estar con Margarita para los que la conocieron. Y cantar juntos y alabar. Y servir. Pero también pensé qué especial será ver a Fernando Ramos otra vez. Poder hablar y decir, valió la pena entregar nuestras vidas a Cristo. Qué glorioso evento. Mostrar esa comunidad que compartirá su gloria solamente por fe, que compartirá su gloria solamente por creer en Cristo Jesús y depositar nuestra confianza en Él. Hebreos capítulo 11 narra cómo hombres como estos lucharon y pelearon y obedecieron y se entregaron al Señor una y otra vez, pero ellos no disfrutaron de la promesa porque no la recibieron. Tú y yo sí, porque esa promesa es Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo Moisés y Elías, ellos hablaron acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sé? ¿Recuerdas? Ahora lo leeremos en un futuro en Lucas, cuando Jesús está caminando con dos de los discípulos después de que muere y resucita. ¿Recuerda la escena? Camino de Emaús. Hay hasta ministerios que se llaman así, los del Camino de Emaús. No entendían quién era Jesús caminando con ellos. Y en un momento Él empieza a hablarles lo que la ley y los profetas hablaban acerca de Él. En una época, hermanos, en que queremos levantar más la bandera de la nueva era, diciendo el cuarzo, la vida espiritual. He escuchado aún personas que les gusta explorar esa vida espiritual yendo a Santa Elena, tomando yagé y yéndose a un viaje astral. Por otro lado, aquellos que siguen pensando, sí, Jesús, pero María, porque es que es la Santa Madre Iglesia. Y por otro lado, aquellos que nos están vendiendo un judaísmo pintado, barnizado de cristianismo, pues para regresarnos
la ley. Jesús comparte su gloria con nosotros y nos dice, por Él, por Dios hecho hombre, que tú y yo podemos estar en la eternidad. Piensa en eso, por favor. ¿Cómo cambiaría tu día? ¿Cómo cambiaría tus meses y tus años, tu relación? No sé cuáles, ¿ya? Imagínate cómo cambiarían tus días. ¿Cómo cambiaría tu trabajo, tus relaciones, tu obediencia al Señor si solamente piensas lo que viene en un futuro maravilloso que Él tiene preparado para ti y para mí? ¿Qué pasa? Es que nuestros días están tan llenos de Él aquí, tan llenos del momento, tan llenos de redes, de Netflix, del ahora, que el mismo cristiano empieza hasta a dudar de lo que vendrá, empieza a volverse una persona angustiada, temerosa, frustrada con el hoy por las situaciones que vive. Y puede ser que hasta estemos más parecidos a Pedro, dormidos. Pero hay algo interesante en este pasaje con el mismo Pedro, para pasar al tercer momento, porque es como una transición muy rara en el pasaje, algo bizarro que ocurre acá en el texto, y es que Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, dice el texto. Y hagámosle justicia a estos hombres, caminando todo el tiempo con Jesús, y Jesús les dice: subamos a la montaña. Imagínense, todo un día de camino. Obviamente, cuando uno ha caminado mucho, lo que quiere es descansar. Pero dice así: cuando despabilaron. Algunos tenemos que despabilar ahora en la mañana. Vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y mira esto: mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, le propone esto al Señor: Señor, Maestro, qué bien que estemos aquí. Una versión dice: maravilloso, espectacular que estemos acá. Hagamos unas tienditas, una para ti, Señor, como tú la quieras, para Moisés, para Elías. Y eso me hizo pensar mucho en que cuando uno se encuentra con el Señor, cuando uno tiene tiempos con Dios, si los has tenido, uno no quiere salir de ahí. Uno quiere quedarse con Él. Señor, que todo lo demás se desvanezca. Yo quiero estar solamente contigo. Y me uno a Pedro en eso, hermanos, con el deseo de quedarme ahí con Él, de disfrutar quién es ese Señor y Rey que muestra en su esplendor que es Dios mismo, que no es sencillamente un maestro, un profeta, es Dios mismo. Pero el Señor no le responde nada. Yo les dije, este texto, Jesús no les dice nada a los discípulos, ellos tendrían que interpretarlo por sus propios medios. Sino que lo que ocurre es esa realidad tan profunda del verso 34. Estaban hablando todavía cuando apareció en una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Y entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Este pasaje nos muestra quién es Jesús: Dios, y que será glorificado, que Él comparte su gloria con nosotros, hombres pecadores, que lo que merecemos es morir.
pero que solamente conoceremos a Dios a través de Jesús. No hay nadie más. Pablo lo menciona así en Gálatas. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo, y solamente Él. Ahora, es importante entender por qué Jesús aquí está siendo el centro. Es el Padre mismo quien ha dicho en otro momento: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Aquí menciona: este es mi Hijo escogido, escúchenlo a Él. E inmediatamente la imagen que les queda a los 3 discípulos es solamente Jesús. Ya no está Moisés y ya no está Elías. Eso implica muchas cosas que hay que aclarar. No quiere decir, por ejemplo, que es que el Señor esté anulando el Antiguo Testamento, que esté eliminando a Moisés y a Elías, pero sí quiere decir que Jesús está por encima, es superior. Eso es lo que habla el autor de Hebreos: está por encima, es superior y es el centro. Por eso el Padre le dice: escúchenlo. Y tengo que reiterar eso porque estamos en una cultura que nos quiere hablar de otras voces. Esta sociedad te quiere imponer otra voz que no sea la voz del Señor en Cristo Jesús. Tu corazón te quiere imponer otra voz que no es la voz de Jesús en tu vida. Y aunque pareciera tan atractivo eso, tenemos que reconocer que es el mismo Padre quien nos dice que escuchemos a Jesús, que lo oigamos a Él. Tal vez en este tiempo tu voz más fuerte es la del dolor y la pérdida. Yo quiero decirte: eso no es tu Dios y no puede gobernar tus días. Tal vez en este tiempo la voz más fuerte es la del fracaso o la de la escasez. Esa no puede ser tu voz que gobierne tu vida y tus días. Ni siquiera la de la muerte puede gobernarte. Porque si este pasaje es cierto, ni siquiera la muerte podrá interponerse entre Dios y tú en Cristo Jesús. Por eso yo quiero invitarte a reflexionar. Si este pasaje es cierto, si este pasaje es verdad como lo cuentan, de hecho el mismo apóstol Pedro lo recuerda en su segunda carta, capítulo 1, y lo leo para ustedes. Dice Pedro: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén familiarizadas en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Pedro entendió que esto no era un sueño, que esto era verdad. ¿Y por qué quiero aplicarlo? Pensando en lo que Pedro entendió y años después de muchas altas y bajas,
escribe que eso es verdad, que él estuvo allá y que vio cómo Dios le habló a su Hijo maravilloso y precioso. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces nosotros, cristianos del siglo XXI, que tenemos tantas posibilidades de leer, de estudiar la Biblia, de ir a la iglesia, de no tener problemas con la asistencia, más que a veces uno que otro obstáculo circunstancial, nos familiarizamos tanto con Jesús que no le vemos en su gloria, que no le vemos en su majestad, que no le vemos como Dios, que no le reverenciamos como Dios. Porque si lo conocemos tal y como Él se presenta, no sería el Dios familiar que hasta a veces algunos peyorativamente le dicen chucho, sino que sería una estimación tan profunda por Jesús y por su palabra que le reverenciaríamos y le obedeceríamos. Él es Dios. Cristo no solo crucificado, sino glorificado. Esa gloria que se quitó cuando nació, la vistió nuevamente cuando resucitó. Pero quiere compartirla contigo y conmigo. Y que tengas un vistazo del reino que viene. Que tus días sean diferentes por tener ese vistazo del reino que viene. Que tus días cambien, tu trabajo cambie, que tus relaciones cambien, que todo el tema financiero que nos afecta tanto en este mundo cambie, la manera de ver la vida cambie, cuando tú estés recordando y reconociendo que estás invitado a un reino, que estás siendo llamado a un reino eterno. Como dice la canción, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Finalmente, que su presencia en medio nuestro, real, cuando Él dijo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, nos lleve a conocer más a Dios, a conocerlo a Él, a enamorarnos más y más de Él. Si este pasaje para ti es todo lo que está significando para esos discípulos que hasta perdieron la vida por Jesús, que entregaron todo para seguirle a Él, yo puedo asegurarte que tu vida va a ser diferente a pesar de las tristezas, de los dolores, aún en el éxito y los logros que pudieras tener. Jesús no será menor que esto. Jesús será exaltado y glorificado. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos por un momento. Y con esa pregunta que está respondiendo Lucas, ¿quién es Jesús para ti de verdad? Más allá que un ejercicio de domingo. Él es la imagen del Dios invisible. Escuchamos esta mañana. El resplandor de su gloria. Y reveréncialo a Él, adóralo a Él, exáltalo. Tú no tienes una relación con Jesús. Él viene a mostrarse quién es para ti. Él es Dios.
Señor, yo quiero en esta tarde ya pedirte que nos des esa visión. Muchas veces en nuestras vidas está incompleta, Señor. A veces te vemos como alguien que tiene que resolvernos los problemas. Una cultura religiosa que nos habla de un Dios crucificado. Pero cuando vemos tu palabra, el Evangelio, Señor, vemos a Cristo no solo crucificado, sino resucitado y en su gloria. Señor, queremos adorarte a ti, reverenciarte a ti, Señor. Así como algún día tuvo que verlo Isaías y sintió que cayó como muerto por ver solamente las faldas tuyas, Señor. Así como Juan en Patmos, cuando tú le tocaste el hombro y sintió morirse también, Señor Jesús. Así tú paseas cada día por tu iglesia. Así tú estás aquí, Señor, en este lugar que es santo, porque tú estás con nosotros. Más que teología, Señor, que nos gusta. Tú quieres que tengamos un encuentro contigo genuino, real, honesto, Jesús, profundo. Que cambie nuestros días, Señor. Gracias, Señor, porque la mirada de esperanza de este reino es que un día nos sentaremos contigo en la mesa. Tú dijiste que no volverías a tomar y comer de esta copa y de este pan hasta que estemos juntos, Señor. Pero estaremos con todos aquellos que han muerto en ti, Señor. No solamente estará Moisés y Elías, sino el mismo Pedro, Juan, Jacobo, todos aquellos que han muerto en ti, Señor. Que tenemos vida eterna y que este mundo, Señor, y sus aflicciones son solo temporales, son efímeras. No tener dinero para mañana es efímero, Señor, porque tú nos sostendrás por encima de esos pesos. Porque compartiremos tu gloria, Señor. Gracias por ser un Dios tan generoso. Y mientras estamos en este mundo, Señor, permítenos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras vidas en conocerte a ti en Cristo, Señor. Que cada día nuestras vidas sean transformadas por estar contigo, un encuentro con el Dios hecho hombre, soberano, precioso y majestuoso. Si queremos venir a la mesa hoy, Señor, aquellos que hemos entregado nuestra vida a ti, lo hemos confesado públicamente al bajar a las aguas y bautizarnos. Aquellos que hoy confesamos nuestros pecados, Señor, y reconocemos que el pecado más grande ante este texto es la irreverencia, no postrarnos ante ti y obedecerte, Señor, de un Dios tan glorioso y majestuoso. Que hoy podemos venir a tu mesa, Señor, para encontrar ese descanso en nuestras almas, Señor, cuando llevamos tu yugo. Ante ti queremos estar hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a ponerse de pie y a tomar la cena con nosotros. Nos preparamos. Y mientras cantamos esta estrofa, y tienes este pan y esta copa en la mano, reconoce al Señor. Si hay algo que tienes que pedirle perdón a Él, pídele perdón.
Encuéntrate con Él, ven al encuentro con Dios hecho hombre, muerto en la cruz, resucitado y glorificado como se nos anticipó en el texto de hoy.